abriendo la puerta a lo sobrenatural. La primavera llegaba a su fin y el verano empezaba a perfilar cuando en junio del 2007 lo que parecía ser un típico domingo estival mudó en algo totalmente atípico para Anna Williams. Las cristaleras que comunicaban el salón con el jardín estaban abiertas de par en par y las delicadas cortinas blancas ondeaban con la brisa que empujaban al interior la fragancia del exterior. Los rayos del sol, radiantes, se reflejaban en torno a Ana, que descansaba cómodamente. Un coro de pájaros trinaban y gorgoreaban en el jardín, y Ana oía la lejana melodía que creaban las carcajadas infantiles y los alborozados chapuzones en alguna piscina vecina. Su hijo, de 12 años, leía recostado en el sofá. Ana oía también a su hija de 11 que canturreaba para sí mientras jugaba en su habitación de la primera planta encima del salón. Ana, psicoterapeuta de profesión, trabajaba como directora y era el miembro del consejo de una importante institución psiquiátrica de Ámsterdam, cuyos beneficios sumaban más de 10 millones de euros anuales. A menudo aprovechaba el fin de semana para ponerse al día con sus lecturas profesionales y esa tarde estaba sentada en la butaca de cuero rojo leyendo un artículo científico. Ana no podía imaginar que eso que cualquiera habría considerado un entorno ideal de haber asomado la nariz en su salón estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Ana estaba un poco distraída. No acababa de concentrarse en el material que intentaba estudiar. Dejó los papeles e hizo un descanso, según se preguntaba otra vez, ¿dónde se habrá metido mi marido? Se había marchado a primera hora de la mañana mientras ella se duchaba. Había desaparecido sin comunicar a nadie en dónde se dirigía. Los niños le habían relatado a Ana que su padre se había despedido de ellos con un gran abrazo antes de partir. Ella había intentado llamarlo al móvil varias veces, pero él no respondía y tampoco le devolvían las llamadas. Probó otra vez y nada. Algo no iba bien. A las 3:30 de la tarde sonó el timbre. Cuando Ana abrió la puerta principal, vio a dos policías plantados al otro lado. ¿Es usted la señora Williams?, preguntó uno de los agentes, cuando ella respondió afirmativamente. Los policías le preguntaron si podían pasar para hablar con ella. Preocupada y un poco desconcertada, Ana los invitó a entrar, y entonces le dieron la mala noticia. Por la mañana, su marido había saltado de uno de los edificios más altos de la ciudad. Como era de esperar, la caída había sido fatal. Ana y sus dos hijos se sentaron presas de un estupor paralizante y de la incredulidad. Ana dejó de respirar un instante y cuando pudo tomar aire empezó a temblar de un modo incontrolable. Tuvo la sensación de que el tiempo se congelaba mientras sus hijos seguían ahí sentados. En estado de shock, Ana intentó disimular su dolor y su estrés para no inquietarlos aún más. Una fuerte jaqueca se apoderó de ella súbitamente. Al mismo tiempo, notó un intenso calambre en el vientre. Se le tensaban el cuello y los hombros. Según su mente pasaba de un pensamiento a otro con frenesí, Ana había entrado en modo de supervivencia. Las hormonas del estrés tomando el mando. Desde un punto de vista científico, vivir con estrés equivale a vivir bajo mínimos. Cuando percibimos la presencia de una circunstancia estresante que nos amenaza en algún sentido, cuyas consecuencias no podemos predecir ni controlar, un sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso simpático, se pone en marcha y el cuerpo moviliza una cantidad enorme de energía en respuesta al factor estresante. A nivel fisiológico, el cuerpo dispone al momento de los recursos que va a necesitar para afrontar un peligro inminente. Las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor. El ritmo cardíaco y la respiración se acelera para que podamos correr, luchar o escondernos. El organismo libera glucosa al torrente sanguíneo con el fin de que nuestras células dispongan de más energía y la sangre se desplaza a los órganos internos, a las extremidades, para que podamos movernos con rapidez de ser necesario. El sistema inmunitario se dispara y luego decae. Según la adrenalina y el cortisol inunda los músculos con el fin de proveerlos la descarga de energía que necesita para escapar o eludir el estresor. La circulación abandona el cerebro anterior, nuestro cerebro racional, para dirigirse al cerebro posterior, de modo que perdemos la capacidad de pensar creativamente a la par que se activan nuestros instintos para que podamos reaccionar con celeridad.
En el caso de Ana, la noticia estresante del suicidio de su marido sumió su cerebro y su cuerpo en ese estado de supervivencia. A corto plazo, todos los organismos pueden tolerar las condiciones adversas que requiere luchar, esconderse o huir de un estresor inminente. Estamos diseñados para soportar breves descargas de angustias como esas. Cuando el peligro ha cesado, el cuerpo acostumbra a volver a la normalidad en cuestión de horas, durante las cuales recupera sus niveles de energía normales y retoma sus recursos vitales. Sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo jamás recupera el equilibrio. En realidad, ningún organismo de la naturaleza soporta vivir en condiciones de emergencia durante largos periodos. Como nuestro cerebro es grande, los seres humanos poseemos la capacidad de cavilar sobre nuestros problemas, revivir situaciones del pasado e incluso prever catástrofes futuras, todo lo cual hace que se desencadene una cascada de reacciones químicas relacionadas con el estrés. No basta recordar un episodio perturbador del ayer o tratar de controlar un mañana imprevisible para provocar grandes desequilibrios fisiológicos en el cerebro y el organismo. Ana revivía mentalmente el traumático suceso a diario, una y otra vez. No se percataba de que su cuerpo desconocía la diferencia entre el acontecimiento original que había provocado su reacción de estrés y el recuerdo de éste, que le suscitaba las mismas emociones que la experiencia real. En cada ocasión, nocivas sustancias químicas inundaban su cerebro y su cuerpo, igual que si el desestrés se estuviera repitiendo una y otra vez. De ahí que su mente no dejara de registrar el suceso en la memoria y su cuerpo experimentaba esos agresivos procesos químicos a razón de unas 100 veces al día. Al recordar la experiencia repetidamente, Ana estaba encadenando en su cerebro y su cuerpo al pasado sin darse cuenta. Las emociones son consecuencias o respuestas químicas de experiencias pasadas. Según nuestros sentidos registran información procedente del entorno, grupos de neuronas se organizan en redes. Cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por el cuerpo. Ese compuesto es la emoción. Recordamos los acontecimientos cuando evocamos cómo nos sentimos al experimentarlos. Cuando más alto sea el coeficiente emocional de un suceso y ya sea positivo o negativo, más profundo será el cambio en la química interna. En el instante en el que reparamos en un cambio interno significativo, el cerebro presta atención al agente externo que ha generado ese cambio y registra las condiciones externas. A eso lo llamamos memoria. En consecuencia, el recuerdo de un acontecimiento puede quedar neurológicamente grabado en el cerebro y la escena se congela en nuestra materia gris, tal como sucedió a Ana. La combinación de personas u objetos presentes en el momento y el lugar en que se produce la experiencia estresante se inscribe en nuestra arquitectura neuronal como una imagen holográfica. Así se crean los recuerdos a largo plazo. En consecuencia, la experiencia se imprime en nuestros circuitos neuronales, mientras que las emociones se almacenan en el cuerpo, y de ese modo el pasado deviene en nuestra anatomía. En otras palabras, cuando experimentamos un hecho traumático, tendemos a pensar en términos neuronales dentro de los circuitos de esa experiencia y a sentir en términos químicos dentro de los límites de las emociones que nos generó el suceso. De modo que nuestro estado de conciencia, cómo pensamos y cómo nos sentimos, queda biológicamente atrapado en el pasado. Como imaginarás, Ana experimentaba un caudal de emociones negativas, una tristeza tremenda, dolor, autocompasión, pena, sentimiento de culpa, vergüenza, desesperación, rabia, odio, frustración, resentimiento, estupor, miedo, ansiedad, preocupación, agobio, angustia, desesperación, impotencia, aislamiento, soledad, incredulidad y sentimientos de traición. Y ninguna de esas emociones se disipó con rapidez. Como Ana analizaba su vida inmersa en las emociones del pasado, sufría cada vez más y como no podía pensar más allá de su malestar, y puesto que esas emociones eran un recuerdo de otro tiempo, pensaba desde el pasado y cada día se sentía peor. Como psicoterapeuta que era, podía comprender racional e intelectualmente lo que estaba pasando, pero su sufrimiento era más poderoso que todos los acontecimientos.
Sus amistades empezaban a tratarla como una mujer que ha perdido a su marido y esa condición devino en su nueva identidad. Asociaba los recuerdos y sentimientos con su estado presente. Cuando alguien preguntaba por qué se sentía tan mal, le contaba la historia del suicidio. En cada ocasión revivía el dolor, la angustia y el sufrimiento una y otra vez. Al hacerlo, Ana seguía activando los mismos circuitos de su cerebro y su cuerpo, que lo sumían aún más en el pasado. Pensaba, actuaba y sentía a diario como si el pasado fuera el presente, y habida cuenta de que nuestros pensamientos, actos y sentimientos configuran nuestra personalidad. La personalidad de Ana era un producto del pasado, desde una perspectiva biológica, al actualizar constantemente el relato del suicidio de su marido. Ana literalmente no podía superar lo que sucedió.